lanzó una alerta roja. Alerta roja por los efectos del Super Niño. ¿Esto va a afectar de alguna manera al suministro de agua potable de la ciudad, como muchos lo interpretaron? Vamos a hablar de esto con Sergio Altamirano, secretario municipal de Ciudad Planificada y Habitable del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. Sergio, ¿cómo está? Buenos días, gracias por acompañarnos y por llegar hasta la montaña. Hola Diego, buenos días. Claro, es un gusto participar de tu programa y atento a lo que necesites. Bien, quisiera, Sergio, por favor, que arranquemos por una aclaración. ¿Qué abarca la Secretaría Municipal de Ciudad Planificada y Habitable? Como hubo cambio de denominaciones, ahora para entender qué es lo que ve básicamente, Sergio, su secretaría. Bien, la Secretaría de Ciudad Planificada y Habitable en esencia ve 4 grandes áreas del desarrollo municipal, ¿no? 2 que tienen que ver con la parte territorial, la planificación de la ciudad, de cómo queremos una ciudad, que es justamente planificación territorial y ordenamiento urbano, y la parte de catastro, ¿no? Y las otras 2 que tienen que ver directamente con infraestructura de la ciudad. Tenemos una dirección llamada Dirección de Infraestructura y Mejoramiento de Barrios y Vías, que ve toda la parte de infraestructura urbana, infraestructura vial y finalmente la parte de riesgos, a través de la Dirección de Prevención de Riesgos y Resiliencia Urbana. Tenemos la responsabilidad de velar por la seguridad de nuestra ciudad, velar que no se caiga en nuestra ciudad y en temas específicos como estabilidad de taludes, embovedados y todas las obras, digamos, críticas que tienen relación con el riesgo mismo. Perfecto. Aclarada esta duda, Sergio, ayer el alcalde anunciaba una alerta roja por los efectos del Super Niño, efectos del cambio climático que está atravesando el mundo entero. Y eso derivó en una interpretación que en realidad es una alerta roja ante posible escasez de agua potable en la ciudad, porque 3 de las 10 represas que alimentan de agua a la sede de gobierno están a menos del 50% después de una inspección que realizaron. ¿Es así, Sergio? Bueno, en realidad el lanzamiento de la alerta roja como tal encuentra su justificación técnica en 3 problemas. Uno, si es el pronóstico climatológico extremo con probabilidad de 100% de la ocurrencia del fenómeno del Niño, lo cual en esencia puede en la ciudad de La Paz producir ciertos fenómenos geológicos en los suelos paceños contraproducentes al riesgo, es decir, poner en vulnerabilidad, por ejemplo, taludes. Al secarse el terreno pierde cohesión y podría aumentar el riesgo a deslizamiento, ¿no? Riesgo que se ve incrementado cuando al pasar la época de sequía llegue una época de lluvia, al volverse a saturar los suelos y al haber perdido cierta cohesión en la época de sequía, puede agravarse el riesgo de deslizamiento. En realidad, la alerta no está relacionada con un manejo del agua, que es una responsabilidad de otra institución, como es EPSAS, sino con el tema de riesgos como tal dentro de la ciudad. Perfecto. Esto es bueno aclarar porque muchos medios, obviamente, interpretaron que venía desde, bueno, hay que empezar a racionar el uso del agua, aunque eso debe ser algo constante, pero en realidad esto tiene que ver con la sequía que estamos atravesando ya en este momento, que se extendería hasta cuándo, según los informes que tienen. Bueno, la probabilidad de la ocurrencia del Niño es 100%, a día de hoy ya la estamos viviendo. Existen estimaciones que esto se podría prolongar incluso hasta el mes de abril, en un caso más extremo. Entonces, estamos tratando de ejercer acciones de prevención que nos permitan pasar esta época y la posterior, si es que existe una época de lluvias intensas, con total seguridad para nuestros ciudadanos. No te olvides que la responsabilidad del gobierno municipal es justamente cuidar las vidas de los paceños. Entonces, esta alerta roja preventiva, de tipo preventivo, está apuntada justamente a ejercer acciones de prevención antes de que
lleguemos a algún problema que Dios no quiera ocurrir en la ciudad. Quiere decir que el fenómeno del superniño va a tener esos extremos, una sequía muy marcada y también una época de lluvias muy intensa. Eso es lo que está pronosticado. Tú sabes que los eventos climatológicos solamente se los puede pronosticar y ya llegado el momento se puede llegar a una certeza. Al día de hoy lo que se pronostica es que este fenómeno del Niño nos traiga una sequía intensa durante los siguientes meses. En algunas proyecciones llegan hasta el mes de abril, incluso en otras hasta el mes de enero, y podría darse después un fenómeno contrario, el fenómeno de la Niña, que pueda traernos lluvias intensas a la ciudad de La Paz. Entonces sería un verano, según las previsiones, seco el que tendríamos en La Paz. ¿Es eso lo que más o menos se pronostica? Ese es el pronóstico que nosotros tenemos como Alcaldía de La Paz. Sequías durante los siguientes meses. Esperemos que estas sequías no nos traigan problemas con la estabilidad de taludes y otros problemas conexos, ¿no? Cuando habla de taludes, se me viene a la cabeza lo que ocurrió, será hace unos 3 o 4 años, cuando en junio, justo el feriado de Corpus Christi, se cayó se desprendieron partes del cerro de la Avenida del Libertador, muy cerca de la curva de Holguín, y se tuvo que cerrar, bueno, hubo un vehículo, y explicaron que fue justamente por la época seca que se desprenden estos grandes bloques de tierra. ¿Es eso lo que se quiere prevenir? Mira, lo que pasa es que los suelos, cuando tú tienes una época de sequía, pierden cohesión entre las moléculas de los suelos. Entonces, esto puede aumentar el riesgo de deslizamiento. Entiendo que en la Avenida del Libertador ha podido pasar un fenómeno parecido. El lugar tiene condiciones específicas de desprendimiento de cabezas de suelo. Sin embargo, este tema de la sequía nos preocupa mucho más allá a nivel municipal, ¿no? Los suelos en La Paz, al perder cohesión, son propensos a deslizamiento, por lo que debemos ejercer acciones como por ejemplo el peinado de los taludes en muchos casos. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que reconformar el talud para que no sea propenso a deslizamientos. Eso reduce el riesgo de deslizamiento en un talud. Entonces, ese tipo de acciones es lo que se quiere enfocar haciendo una alerta roja. La alerta roja de tipo preventivo que se ha lanzado ayer, obviamente tiene su fundamento jurídico en la Ley 602 de gestión de riesgos, Ley Nacional de Riesgos, y en el reglamento que regula esta ley mediante el Decreto Supremo de 2342. Ahora, Sergio, ¿la ciudad está preparada para este evento? ¿Con qué se encontraron? Al día de hoy, podríamos decir que no. Nos hemos encontrado, obviamente, con un municipio con déficit de acciones de prevención, ¿no? Al día de hoy tenemos un 3% de avance en acciones de prevención en cabeceras de río, por ejemplo. En las cabeceras de río existe material acumulado durante ya varias gestiones, que puede ser otro tema de vulnerabilidad. Ante una primera lluvia, todo ese material podría llegar a zonas ya más urbanizadas. Entonces nosotros debemos ejercer acciones de prevención tanto en río como en taludes, como en embovedados y otras obras críticas que tienen que ver a la gestión de riesgos, ¿no? ¿Cuándo empezarán con ya estos trabajos preventivos? Una vez lanzada la alerta, lo que nosotros debemos hacer es conformar los comités de emergencias, tanto el comité de emergencias municipales como el de reducción de riesgos y atención de desastres, como URADE, para evaluar las acciones que se deban ejercer. Nosotros estimamos llevar a cabo estos consejos ya en esta semana, a comienzos de la siguiente, como máximo, temas legales que hay que cerrar de por medio y ejercer las acciones en terreno lo más pronto posible. Ahora, por un lado es la atención a este fenómeno climatológico del superniño, pero si todo, diríamos, está dentro de lo normal, aunque con este fenómeno claramente no, en noviembre estarían arrancando las lluvias, como suele ocurrir cada año. También en paralelo se van a hacer trabajos
para prevenir posibles deslizamientos. Hemos visto situaciones trágicas en los últimos años. Sí, la gestión del riesgo en la ciudad debe abarcar todos los riesgos posibles. La sequía es un problema, la lluvia intensa es otro problema, pero esta alerta roja preventiva apunta a ejercer acciones para estar listos para cualquier escenario posible. Nosotros debemos hacer acciones de prevención en ríos y en embovedados, justamente para prepararnos para una posible época de lluvia, ya sea en noviembre, en enero o en abril. Nosotros debemos estar preparados y es una tarea, digamos, del municipio que se debería hacer constantemente, no solo justo antes de la época de lluvia, ¿no? Es una tarea que debe ser recurrente para nuestro gobierno municipal. ¿Hay zonas con mucho mayor riesgo por uno u otro evento que otras? Sí, nosotros hemos hecho un relevamiento del estado actual de la ciudad. Obviamente hay cabeceras de río y cuencas productoras de material que tienen mayor riesgo que otras. Hay zonas en la ciudad donde los taludes están un poco más estables y hay otras zonas que tienen movimientos geodinámicos activos a día de hoy, ¿no? Nos decía Sergio, con la declaratoria de la emergencia que fue ayer lanzada, se van a empezar ya a activar los datos, o más bien las mesas, los comités de trabajo. Esto va a tener una coordinación con los municipios vecinos, con la gobernación, con Viceministerio de Defensa Civil u otras instituciones nacionales. Sí, la alerta roja es un estado de alerta preventivo. A día de hoy nosotros vamos a ejercer acciones dentro del municipio mediante esta alerta para prepararnos para estos posibles eventos, ¿no? Como parte de la ley de gestión de riesgos, obviamente cada nivel de estado tiene ciertas responsabilidades y en la medida que sea necesario nosotros también vamos a articular con otras instituciones, ¿no? Esta alerta preventiva que se ha lanzado es justamente eso, para ejercer acciones de prevención. Por ejemplo, y hay exclusiones, ¿no? El tema, por ejemplo, de las excavaciones para las construcciones de los vecinos no está restringido en esta alerta en el objetivo de que los vecinos no tengan que parar su construcción por esto, ¿me entiende? Entonces, nosotros mantenemos vigentes los permisos de excavación que se han dado y los que se puedan dar en zonas que son geológicamente estables, obviamente, y quedarán restringidas como es normal en zonas que tengan deslizamientos activos, ¿no? Una última, Sergio, la recomendación para la gente en medio de esta alerta. Si bien la alerta es más que todo para agilizar ciertos trabajos, en cuanto a la alcaldía se refiere, para la población, ¿qué significa esta alerta? Bueno, a la población hay que pedirles que la prevención de riesgos no es solo del municipio, ¿no? La prevención de riesgos comienza desde el vecino, desde su casa, desde la persona que cumple la normativa para construir, ¿no? Desde el vecino que no construye en zonas de riesgos, desde el vecino que no bota la basura a los sumideros, desde el vecino que no bota escombros a los embovedados. Entonces, lo que debemos recomendar a la población es justamente eso, que nos ayuden a hacer prevención, que se vuelvan parte activa de la prevención de riesgos en el municipio, ¿no? Recuerdo, ahora sí, promesa que es la última, recuerdo que había una aplicación para el seguimiento y las alertas, ¿no? Esa aplicación sigue vigente, se la está trabajando, modernizando. Sigue vigente, la aplicación se llama Alertas La Paz y nosotros siempre trabajando en pos de mejorarla, ¿no? Perfecto. Sergio, muchas gracias por acompañarnos hoy para hablar de este tema, aclarar en qué se basaba esta alerta roja y será hasta otra oportunidad. Un gusto, Diego. Gracias, Sergio Altamirano, secretario municipal de Ciudad Planificada